Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Hablemos de Ciencia, el primer programa de divulgación científica del sur del Perú, programa producido por HBA Noticias, Científica Peruana y Entre Líneas. Mi nombre es Víctor Hugo Rodríguez Uro y estaré a cargo de la conducción. El día de hoy, 22 de diciembre, miércoles 22 de diciembre, tenemos un programa especial y es que este programa es el último programa que tenemos del año, es el último programa de divulgación científica, así que tenía que ser un programa especial en el cual podamos compartir un poco de las experiencias que hemos hecho o que hemos ido realizando en torno a la investigación. En este programa especial tenemos como invitados a Edgar Caguana Almirón. Él es ingeniero químico. Él ha trabajado en un laboratorio metalúrgico donde se procura optimizar el rendimiento de una planta de procesamiento de minerales. A Edgar lo conozco bastante tiempo y sé de la capacidad científica que ha ido realizando a través de los años. También está con nosotros Albert Johan Mamani Larico. Él es ingeniero ambiental por la Universidad Nacional de San Agustín. Ha trabajado en proyectos de hidrología y calidad de agua en un laboratorio de hidráulica de la Universidad Nacional de San Agustín y actualmente está cursando una maestría en la Universidad de los Andes en Colombia. Además, que ha realizado muchas consultorías en el tema de calidad de agua a nivel nacional. Por último, tenemos a Diana Sánchez Sarmiento. Diana es egresada de biología, es bachiller en biología por la Universidad Nacional de San Agustín. Ella ha trabajado bastante tiempo en el tema de aislamiento e identificación de microalgas. También trabaja en el cultivo de estas microalgas con potencial biotecnológico y también para el tratamiento de aguas. Buenas noches, Edgar, Albert y Diana. Es un gusto tenerlos en este programa Hablemos de Ciencia. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Víctor. Listo. Muy bien. Para primero saludar a las personas que nos están viendo en esta transmisión, voy a comentarles un poquito de cada uno. A nivel personal, porque a nivel personal esta entrevista la estamos realizando con amigos. Y como estamos hablando con amigos, vamos a ver, y somos amigos de diferentes generaciones. ¿Por qué? Porque con Edgar hemos trabajado ya hace buen tiempo, desde que éramos estudiantes, como entenderán, yo soy biólogo de profesión. Y mientras trabajaba en un laboratorio en biología, tuve la casualidad de poder conocer a Edgar, que es ingeniero químico, con el cual hemos trabajado varios proyectitos por el año 2011, más o menos, 2011, 2010, proyectos en el área de biología e ingeniería química, ¿no? Donde él nos daba un gran soporte. Con Albert hemos podido trabajar ya un poco después en el tema de calidad de agua, porque también entenderán que tengo la formación de ingeniero ambiental, y Albert es ingeniero ambiental. Y hemos hecho proyectos, he visto que él ha estado realizando proyectos de calidad ambiental, básicamente en aguas, en represas, y lo suyo ha sido calidad de agua, modelamiento de agua, y para mí es un placer y es un orgullo tener un compañero como él, que ha ido trabajando y ha ido profundizando más el camino de las ciencias, en el cual nuestros primeros proyectos han sido un poco interesantes, pero a estos años ya creo que se agarra un poco más de experiencia. Y con Diana es egresada de biología. Diana es, yo la he visto en mis finales de la universidad, y ella comenzó comenzó ayudando en un laboratorio, pues, ¿no? Un laboratorio haciendo microalgas, identificando, por el simplemente hecho de la curiosidad. Hay que entender que cuando uno ingresa a la universidad, a veces uno no sabe qué es lo que se viene, no sabe a qué te vas a dedicar específicamente, a veces es un mundo abierto, donde hay muchas opciones en las cuales para uno se puede decidir, y en esas opciones, y en esas múltiples opciones es que nos hemos encontrado, y le hemos visto haciendo su trabajo de cianobacterias, de algas, que seguramente ya nos va a comentar más tarde, o bueno, siguiendo el programa. Y en ese sentido, Edgar, Albert y Ana, yo quería comenzar esta entrevista preguntándoles, ¿cómo así comenzó su interés por la ciencia, ¿no? Sobre todo ustedes, Edgar y Albert, que son ingenieros, y a veces para los ingenieros es un poco más difícil encontrar cómo hacer ciencia.
A ver, de repente pueden comentar primero Edgar, después Albert. ¿Parece bien? Bueno, a ver, en mi caso, primero, mi interés por la ciencia nació primero en la escuela. Primero tenía interés por el conocer de las cosas, es decir, saber información para destacar en el colegio. Pero básicamente esto era por reconocimiento, por ganar el reconocimiento de los compañeros, que uno se siente bien cuando sabe. Pero más allá de eso, en la secundaria inició mi verdadero interés por la ciencia. Cuando un profesor de secundaria nos dejó un proyecto de cuestionario donde teníamos que responder a unas preguntas que eran de la vida cotidiana, pero que requerían mucho fundamento científico. Por ejemplo, nos preguntó, ¿por qué cuando tienes la ropa mojada, esta se seca? ¿O por qué eh, hay entre bloques de cemento en una losa deportiva hay un... Y entonces, para resolver ese cuestionario, fui preguntando a todos los que conocía. Y entre ellos, uno de los que conocía era un profesor que estudiaba y este profesional me guió en esas preguntas y ahí entendí. Y al entender eso, yo dije, wow, con esto, al conocer esto, me sentí poderoso y sentía que podía transformar las cosas, transformar la realidad o hacer o construir algo que yo quisiera. Eso fue como nació mi interés, ¿no? Muy bien, Edgar. En ese sentido, me hace recordar porque hemos estado conversando anteriormente el tema de que cómo es que uno comunica ciencia a los niños, a los jóvenes, y ahora tú me comentas que tu primer interés ha sido en la secundaria. Y bueno, ya más o menos se lo voy explicando todo. Ahora, Albert nos va a comentar cómo ha sido en su caso, cómo ha comenzado tu interés por las ciencias. Claro, creo yo lo resumo en los libros, básicamente, ¿no? Creo Sí, Albert. sí, creo la señal, ¿verdad? Sí, no te preocupes, te escuchamos, Albert, no hay problema. Vale. No, bueno, tratando de cortar el tema, yo lo enfoco por diferentes etapas. Los libros han sido muy importantes, creo, desde la etapa de la infancia, a medida que uno va entrando al colegio, y ya quizás en secundaria, donde uno buscaba libros más utilitarios, ¿no? Para lo que uno estaba estudiando. Y en ese sentido, los libros con menos dibujitos, digamos así, que eran los libros, el Baldor, por ejemplo, en matemáticas, otros libros de física que eran ya más duros, pero terminaban siendo bien útiles, y eso me terminó por convencer de que como hay conocimiento escrito que termina siendo de mucha utilidad, y nos ayuda a representar bastante la naturaleza, ¿no? Entonces creo que eso me abocó al tema de querer entender el mundo, pero también tratar de representarlo de forma quizás ya en términos de matemática, de física. Creo que todo eso ha sido gracias a los libros que he tenido cerca, ¿no? Ah, muy bien, Albert. Entonces, creo que estás haciendo modelamiento de aguas, haciendo un tema de estudios de modelos en el cual la matemática tiene mucho que ver con tu campo. Y bueno, Diana, a ver, cuéntanos tú, Diana, ¿cómo ha sido tu experiencia? Claro, yo recuerdo que en primaria yo andaba muy preocupada en cuanto a la contaminación. Recuerdo que era muy consciente de eso, pero ya en secundaria, mi primer pasito en la ciencia, por así decirlo, fue cuando hubo una convocatoria para proyectos, para escuelas, ¿no? Llevar tu proyecto a una gran feria de ciencias. Recuerdo que para mí se hizo un mundo, trabajar con el método científico, ¿no? Buscar información, establecer una hipótesis, objetivos. Y recuerdo perfectamente que el profesor me dijo ya, haz un plan de trabajo. Y yo me quedé, que es un plan de trabajo, ¿no? Entonces, gracias a Dios tenía la posibilidad de buscar en internet
y nada, me metí a buscar, a indagar. No presenté un proyecto precisamente relacionado con tratamiento de aguas o tratamiento de suelos o algo ambiental. Mm, pero recuerdo perfectamente que cuando fui a esa feria de ciencias, habían estudiantes de mi edad que ya estaban trabajando con fitorremediación, incluso llegué a ver un proyecto con microalgas, ¿no? Y yo en ese tiempo desconocía todo eso. Entonces es ahí cuando me llama bastante la atención todo eso de biorremediación. Es cuando ingreso a biología y obviamente yo siempre te voy a agradecer, Víctor, porque fue gracias a ti que ingresé al laboratorio de microalgas, ¿no? Es ahí donde conozco a Abel, a Alex y a todo el grupo de investigación que trabajaba con biorremediación de agua, con microalgas y actualmente, gracias a ti también, estoy entrando en el mundo de lo que son las cianobacterias y las cianotoxinas, ¿no? Entonces esos fueron mis primeros inicios y la verdad es que sigo sorprendiéndome y sigo con esas ganas de querer aprender cada vez más, Es que especializarme, ¿no? a eso me voy, ¿no? Como ese, que este misterio de las ciencias, de conocer algo nuevo, de poder entender las cosas, como nos decía Albert o Edgar, y de poder encontrar conocimiento en los libros, en este caso un artículo científico, porque ya a nivel universitario y de posgrado ya no trabajamos de repente con libros tan sencillos, sino con una especie de comunicación científica más especializada, y que definitivamente, como alguna vez nos decía, tener una formación científica respalda las cosas que hacemos, o respalda nuestra actividad profesional, respalda nuestro día a día. Y en ese sentido, también quería preguntarles, ¿cómo ustedes ahora ya pasó los años, ¿no? Ya pasó los años del colegio, ya pasó los años de la secundaria, ya hemos pasado los primeros años de la universidad, ahí intentando hacer un proyectito, pataleando, haciendo, no sé, experimentos, postulando alguna convocatoria, tratando de sembrar una microalga quizás y que de repente se te haya contaminado, o trabajando con un mechero que no te funciona tan bien, y bueno, varias experiencias que uno tiene, ¿no? De repente que se te mueran tus microorganismos. Hay muchas experiencias que uno tiene en el camino de tu formación científica, fuera, totalmente fuera de seguir tu currícula, ¿correcto? Entonces, todos en nuestra formación académica hemos realizado nuestros estudios, pero adicional a eso, todos los que estamos aquí presentes hemos realizado actividades adicionales que son actividades científicas que nos han llamado la atención y en la cual nos hemos desempeñado. Pero ahora ya es un entorno diferente en el cual ya cada uno, Albert está trabajando, está haciendo consultorías, está haciendo un máster ahí en Colombia en aguas, en calidad de agua. Creo que tiene los maestros del modelamiento de agua, han sido sus maestros de Albert, así que Albert es una persona que está trabajando mucho en ese tema y sigue, ¿no? Edgar ha trabajado, es ingeniero químico, está trabajando en Europa de procesamientos minerales y definitivamente todo el conocimiento y la experiencia de investigación, el muestreo, el tipo de muestreo, para saber qué tipo de análisis es confiable o es representativo, qué tipo de muestra representativa, también lo está empleando. Y Diana de la misma forma, ¿no? Ahora ya hay una manera de cultivar algas de una manera más profesional. En ese sentido, yo quisiera preguntarles, y vamos a comenzar con Albert, ¿cómo ha influido tu formación científica o tu interés científico en tu actividad profesional de ahora? Claro, ahí realmente creo que sirve bastante en el hecho de tener siempre presente que hay un motivo detrás de cada proceso, ¿no? Incluso detrás de los procesos administrativos, incluso legales que existen, siempre hay un motivo, una razón del por qué, ¿no? No, de pronto uno a veces suele percibir cierta monotonía en algunas cosas o en algunos profesionales que ya tienen muchos años de recorrido, y cuando uno entra trata de preguntar y entender cómo funciona o el por qué funciona, cómo está funcionando, ¿no? Y así estos procesos administrativos, pero también los procesos físicos, ¿no? Porque en el campo laboral, pues uno también se enfrenta a problemas como los de contaminación, ¿no? Entonces, los problemas de contaminación son problemas físicos que ocurren en la naturaleza o ya sean intervenidas por el hombre o no. Y esos procesos pues requieren un entendimiento que aterriza en muchos problemas que actualmente suceden, ¿no? Problemas sociales que requieren algunas respuestas, algunos enfoques, cómo enfrentar, cómo dar
una solución a esto y requiere un entendimiento de todo esto, ¿no? Y también eso por una parte, y por otra parte el hecho de ser crítico, ¿no? Porque uno sabe que también comete errores o hasta se están cometiendo errores, ¿no? Entonces se requiere ser crítico consigo mismo para saber qué es lo que se está haciendo mal, qué se puede mejorar o qué de lo que se está siguiendo haciendo puede ser mejorado, porque al final nada está escrito sobre piedra, ¿no? Y creo que eso, de pronto siento que esa parte de la ciencia o del haber sido académico se refleja en el ámbito laboral por de pronto tener ese aspecto crítico en el desempeño, ¿no? Muy bien, Albert. Y ahora tú, Edgar, a ver, cuéntanos un poco cuál es tu apreciación al respecto. Pues, bueno, yo trabajo en una empresa y en esta empresa, como otras empresas, se trata de vender un producto, de obtener un producto de alto valor a partir de algo que vale poco y para obtener un margen de ganancia. Y para obtener el producto de alto valor hay que someter las materias primas, o sea, lo que entra al inicio, lo que vale poco, a un proceso de transformación. Y ese proceso de transformación tiene que realizarse bien para que salga un producto que vale la pena. Entonces, ese proceso no siempre se va a dar de la manera más idónea y entonces suceden problemas en la realidad. Esos problemas son muy frecuentes a veces no tanto, pero el hecho de tener una formación científica hace que uno aborde esos problemas con un pensamiento crítico, entendiendo desde el fundamento por qué sucede esto o por qué podría estar sucediendo. Y entonces uno con formación científica puede analizar y entender qué sucede. Y a partir de lo que entiende, puede plantear soluciones para, para resolver esos problemas o para aumentar el rendimiento de algo, de una producción. Entonces, básicamente a mí la formación científica me ha permitido eso, así como también, por ejemplo, aplicar las técnicas eh, que se conocen para poder ver en la realidad qué está sucediendo en una planta de procesamiento donde obtenemos un producto. Para poder saber qué está sucediendo hay que medir, porque no te puedes basar solamente de lo que aparenta, de lo que puedes ver a simple vista. Muchas veces los sentidos se engañan. En cambio, una medición se apega a la realidad, entonces puedes saber qué está sucediendo en realidad. Entonces, a partir de una vez que sabes qué está sucediendo, recién ahí puedes ver si estás en problemas. O sea, si tu rendimiento en producción está bajo o está excelente. Y a partir de ello puedes mejorar o puedes mantener la situación de producción. Es mi experiencia. Correcto, Edgar. Y ahora Diana, a ver, cuéntanos un poquito, Diana. Si bien es Claro, cierto, Diana es la más joven de acá de los entrevistados, pero nos puede contar un poquito más de su experiencia, cómo es que está realizando el trabajo, bueno, el trabajo que está realizando de investigación, cómo está repercutiendo sobre industria, sobre comercio, sobre tu actividad profesional diaria. bien, les cuento desde el ámbito del laboratorio, ¿no? El laboratorio de microalgas. Nosotros trabajamos con seres vivos, organismos vivos, ¿no? No hay un protocolo establecido para todos los organismos, hay modelos que puedes adaptar. Entonces eso sucede con las microalgas, con las cianobacterias. Las aíslas, creas un medio de cultivo que vendría a ser como su hábitat, con los parámetros necesarios para que tenga un óptimo crecimiento y puedas obtener la biomasa que necesitas, ¿no? En mi caso, me ha tocado varias veces y muchos años trabajar con cianobacterias, que en realidad su cultivo y su crecimiento es muy difícil y difícil de optimizar el medio de cultivo. Sucedía que, y me sigue sucediendo algunas veces, que se contamina, es decir, se contamina con bacterias o con hongos y el medio de cultivo ya no es puro, ¿no? Entonces ahí tenía que utilizar obviamente el método científico, probar diferentes medios de cultivo, ver en qué condiciones o en qué
en qué tipo de qué tipo de hábitat he extraído este microorganismo y asemejarlas, pero a nivel de laboratorio. Lleva tiempo, tienes que ser muy paciente y estar en todo momento tomando las mediciones, ya sea el conteo de células por volumen, ¿no? Que te indica si realmente hay un óptimo crecimiento del microorganismo. Entonces, yo pienso que sí, la ciencia nos ayuda a descubrir por qué y qué soluciones se le puede dar, ¿no? Para seguir en ese camino. Eso sería. Muy bien, Diana, está. Y de verdad que algunas veces nosotros vemos ahora la espirulina, todo el tema de los alimentos verdes, suplementos nutritivos, por un lado, ¿no? Y esos son algas, a la hora de la hora son algas, y esas algas se cultivan en un laboratorio como el de Diana. O también vemos que los reportes de calidad de agua, que alguna vez nos mencionó una anterior invitada que se llama Eliana, que también es conteo de microalgas y que también se hace en un laboratorio, y definitivamente tenemos un gran espectro abierto. Hemos entendido por Albert que nos dice que la peculiaridad que tiene las ciencias es que le permite entender cómo suceden las cosas, ¿no? Y también hay que entender que esta capacidad de poder entender qué es lo que está pasando también nos da la capacidad de poder resolverlo, ¿no? Como decir, tengo este problema y ahora qué hago, ¿no? O ¿por qué tengo este problema? ¿Por qué no me sale mi modelo? ¿Por qué mi modelo no es representativo? ¿Por qué tu muestra, Edgar, en el laboratorio no ha sido bien tomada? O de repente, ¿por qué tu análisis no es repetible? Hay una serie de parámetros o una serie de problemas que también se encuentran en el trabajo y que definitivamente el pensamiento científico o la metodología como tal nos permite también darles solución y darles unas respuestas que sean correctas. Y bueno, entonces, pero estamos en Hablemos de Ciencia y ya conocemos un poco de qué es lo que hace cada uno. Albert es el que está trabajando y yo estoy seguro que se va a volver un experto en el tema de calidad de agua y modelamiento de la calidad de agua, contaminación de agua. Yo estoy seguro de eso de acá a unos años. Edgar, que está trabajando en el procesamiento de minerales, que ha tenido un trabajo duro en el tema de hacer análisis de minerales en una planta de procesamiento, o sea que de su trabajo básicamente se dan las mejoras para el tema del procesamiento de minerales, poder solucionar qué problemas se están dando, y que ahora se ha puesto como un reto de repente comunicar ciencia, y que seguro ya nos va a hablar después de eso. Y con Diana que trabaja en un laboratorio de biología cultivando organismos pequeñitos, los más pequeñitos, que a veces no los vemos a simple vista. Y son organismos que tienen vida, tienen color, y son color verde si son clorofitas, y son color verde azulados si son cianofitas. Entonces, pero eso se ve a una escala microscópica, y Albert también seguro un problema para el modelo de Albert son las cianofitas, ¿no? Las cianobacterias que se ven en el microscopio. Y ahí vamos con la tercera pregunta. En Hablemos de Ciencia, nosotros queremos comunicar ciencia, y comunicar ciencia de la forma más sencilla. Es todos los estudios, los libros que han podido leer ustedes, trabajar, hacer sus tesis, hacer sus proyectos de investigación, o hasta los papers que han podido publicar, porque estoy seguro que aquí han publicado papers. Entonces, ¿cómo ustedes, o qué tan importante consideran que sea ahora comunicar la ciencia o comunicar lo que ustedes están haciendo en particular? Comenzamos con Dianita ahora. Bien, pienso que esto de divulgar ciencia es una noble tarea, es una tarea muy difícil, y justo hablando contigo, Víctor, si bien es cierto, toda la nueva información científica que se produce siempre va dirigida a un cierto grupo de personas que hacen ciencia, ¿no? Pero ¿y qué hay de las otras personas que no trabajan en ciencia? Ahí está nuestra labor como comunicadores científicos, como personas que realizan ciencia. Traducir todos esos tecnicismos, toda esa información, lo más sencillo posible para que una persona común pueda entenderlo, ¿no? Una persona que, digamos, no estudia biología o no es ingeniero ambiental o ingeniero químico pueda entender el trabajo que realizamos y la repercusión que esta tiene sobre nuestra vida, sobre el planeta. Puedo mencionar muchas veces que cuando me preguntan, ¿y a qué te dedicas? ¿Qué haces? Y les digo, trabajo con cianobacterias, con microalgas, se quedan así como que, ¿qué es cianobacteria? ¿Qué es una microalga? Entonces ahí es cuando de verdad trato de explicarles con manzanitas lo más entendible posible, para que puedan entender lo que realizo, lo que hago. O incluso cuando un tiempo estuve vendiendo espirulina, me preguntaban, ¿qué es la espirulina? O sea, ¿para qué sirve? En realidad, ¿qué es?
Y es ahí cuando yo les explicaba, es un microorganismo que se cultiva, en realidad las microalgas están por lo general en ambientes acuáticos, pero también en hábitats extremos, o sea, me explayaba y muchas veces le preguntaba, ¿me estás entendiendo? Porque si no me estás entendiendo, dime para que te lo explique de una forma más sencilla. Entonces pienso que es muy importante, ¿no? Porque para eso generamos nuevos conocimientos, para que todos puedan comprenderlos. Y sobre todo, como hacías hincapié, que los niños puedan también comprender qué importante es divulgar ciencia en los colegios e incluso con los docentes. Yo tengo la idea de que los docentes también deberían capacitarse, ¿no? Deberían estar al tanto, deberían motivar a sus estudiantes a que realicen ciencia, porque eso lo van a hacer en la universidad y no solamente en la universidad, sino también para su vida diaria, para su vida profesional. Muy bien, Dianita. Albert, te escuchamos. Sí, ¿no? Al igual que Diana, esa comunicación a niños o a personas cercanas de nuestro entorno que de pronto están en un crecimiento y están a flor de la curiosidad y todo esto. Creo que realmente es una tarea, creo que obligatoria como sociedad, ¿no? De que debemos no perder esa curiosidad que tienen los niños para que luego desarrollen esta curiosidad, ¿no? Porque es una semillita que luego va a crecer, se va a desarrollar y al final nos va a retribuir, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues es realmente importante ese cultivo hacia los que recién están empezando, pero también no olvidemos que tiene una gran importancia en los problemas que actualmente venimos afrontando, ¿no? Porque finalmente la ciencia también aporta los problemas que tenemos y muchas veces los tomadores de decisión son quienes de pronto no tienen esa formación académica directa y requieren de algún ingeniero, de algún científico, biólogo, geógrafo, lo que fuese, que le transmita qué es lo que se tiene que hacer, por qué está sucediendo algo, de forma sencilla y corta, ¿no? Creo que mucho tiene que ver palabras sencillas, pero también sin explayarse demasiado para que se logre llegar el mensaje, ¿no? Creo que hay una gran responsabilidad ahí, porque si fallamos ahí en esa parte, perdemos grandes oportunidades, ¿no? Se llega muchas veces a la nada, ¿no? Como que realmente es una responsabilidad más que una motivación. Claro, Albert, y por ejemplo, yo entiendo que tú trabajas en el tema de calidad de agua y a veces, por ejemplo, el término modelamiento, hemos hablado de modelamiento. Y eso es algo, ¿qué significa modelamiento? Yo no sé si te habrá pasado, para los niños, nada, y para tus jefes o para las personas que trabajan o los tomadores de decisiones, ¿cómo valoran, no? O sea, cuéntanos alguna de tus pequeñas experiencias de repente que hayas tenido ese problema de comunicación científica. Claro, sí, justamente esa palabra modelamiento es, no sé, creo que no me termina de convencer, de agradar mucho en lo personal, porque sí genera esa ambigüedad, ¿no? Hay quienes se imaginan a la palabra o la entienden de una forma muy diferente según su conocimiento o según su experiencia, y creo que es más acertado de pronto mencionar o reemplazarla por su sinónimo que sería representación, ¿no? Entonces, una representación geográfico de un ecosistema son los mapas, ¿no? Que terminan siendo modelos. En caso de un fenómeno, un proceso como un crecimiento de cianobacterias o de algas, pues una representación matemática de su proceso de crecimiento sería el homólogo de modelamiento. Pero sí, o sea, creo que ahí de pronto la palabra modelamiento en sí genera mucha ambigüedad que cada profesional desde su experiencia lo termina adoptando o considerando de diferente forma, ¿no? Y hay quienes desde un extremo pueden incluso pensar que eso es como una bolita de cristal, que sabe Dios lo que sucede, que el ingreso datos y me bota datos, yo no creo en esas cosas, ¿no? Entonces termina saliéndose del ámbito de la ciencia y de la academia y termina siendo como algo oscuro, algo que no se sabe y Bueno, no sí, quiere saber más allá, ¿no? Curiosamente, pero bueno, creo que eso ya no sucede mucho, pero creo que mucho cabe de esa responsabilidad, ¿no? De que de pronto no se ha sabido manejar muy bien este término, porque a veces usan la palabra más porque se suena bonito, suena más comercial, más interesante, o me aprueben el artículo porque pongo esa palabra, pero se pierde que el objetivo final es
transmitir algo, conocer algo, proponer algo. Muy bien, Albert, tienes razón y definitivamente a la hora de comunicar ciencia no se debe comunicar solo solo dirigido, es como nosotros hemos tenido un programa anterior en el cual no solo aprenden los niños, también aprenden los padres y así también hay mucha gente que está en nuestro medio laboral y que hay que tratar de comunicarles de una manera muy fácil y muy sencilla. Que yo pienso que este es un trabajo que nosotros estamos haciendo poco a poco y que seguramente va a ir mejorando. Edgar, cuéntanos, para ti, ¿por qué crees que sería, o qué tan importante crees que sea comunicar ciencia en particular, ¿no? A lo que tú hayas visto? Ok. Comunicar la ciencia es bastante, muy, muy importante y en todo ámbito, porque a nivel individual, para las personas, el simple hecho de saber cómo funciona el mundo, de entender cómo suceden las cosas o los fenómenos, eso es una necesidad, como que nos da placer conocer esas cosas, nos llama de por sí. Pero no solo eso, sino que al uno entender cómo suceden las cosas, se siente más capaz, se siente empoderado y se siente libre, menos manipulable, porque cuando uno no conoce es más fácil que otro le engañe. Entonces, en ese sentido, a nivel individual, es muy importante que todas las personas tengamos esa cultura. Y por otro lado, a nivel social, el hecho de que un individuo sepa más repercute en la sociedad. Si todos los individuos saben, la sociedad termina sabiendo más y eso significa elevar la cultura de nuestra sociedad. Y una sociedad más culta es más capaz de tomar mejores decisiones desde el ámbito político hasta el ámbito emocional, en varios sentidos, ¿no? Ahora, a mí me llama la atención, por ejemplo, mucho el tema de que a partir del siglo XXI, a partir del siglo incluso XV, XVI, la ciencia fue evolucionando poco a poco. Y con el evolucionar de la ciencia, primero se divulgaba en el ámbito del científico, ¿no? De los que le colaboraban a nivel económico para entender cómo funcionaba el mundo, pero después esa divulgación se expandió cada vez más a otros ámbitos de la sociedad, por ejemplo, los empresarios, los que empezaron con negocios, para aprovechar ese conocimiento, no solo para entender cómo funcionaban, sino para traducirlo en técnicas que permitan comerciar cosas, que permitan obtener cosas, transformar cosas para vender. Y, y eso ha potenciado que la ciencia básica, que la ciencia antes básica, que servía para entender el mundo, después se convierta en ciencia aplicada, para que ahora ya sirve para transformar nuestro mundo también, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también la sociedad cuando sabe más ciencia, cuando tiene más ciencia, mejor dicho, y cuando tiene esa cultura científica, evoluciona, y así como hemos venido evolucionando a lo largo de los años. Hoy en día tenemos mucha tecnología que ha venido de la ciencia, y también hemos pasado un periodo crítico como es el de la pandemia, y en este periodo lo hemos podido salvar relativamente rápido gracias a la tecnología, a toda la ciencia que se conoce actualmente, ¿no? Por ello es que se han desarrollado vacunas muy rápidamente, y también el hecho de divulgar ciencia hoy en día se ha vuelto muy importante porque hoy en día hay un exceso de información gracias al Internet y a los medios de comunicación, y por ese exceso de información la sociedad fácilmente podría caer en la confusión de no saber cuáles cosas son ciertas y cuáles no. Entonces, en ese sentido también, divulgar ciencia es importante para evitar la desinformación de la gente y que así obviamente no aproveche mal las cosas del mundo o no sea engañada y al final perjudicada por entender mal algo, por dejarse llevar por otros
que lo que hacen es desinformar. Bien, Edgar, definitivamente. Y nosotros hemos tenido un programa anterior también sobre cultura científica y que definitivamente las ciencias nos sirven, es un motor de transformación de la sociedad, es una herramienta que nos permite no ser engañados, que nos permite entender las cosas, y ahora lo vemos con las vacunas, ¿no? Las vacunas, estamos en una situación de emergencia donde por la emergencia muchas personas han comenzado a tener mayor interés en qué es el COVID, qué es el SARS-CoV, qué es una pandemia, y hemos visto cómo la ciencia se nos ha metido en la sociedad, pero desde un punto de vista biológico, ¿no? De repente biotecnológico. Sin embargo, la ciencia está en todo lo que nos rodea. Hay procesos físicos, químicos, la transformación digital que también hemos hecho, que seguramente Albert también lo está poniendo en práctica en su profesión. Y cada vez la ciencia va avanzando y nos va abriendo las puertas nos está permitiendo entender muchas cosas y también nos abre las puertas para desarrollar muchas otras cosas más. Como les comentaba, en mi caso yo soy biólogo de profesión y soy egresado de San Agustín, he estado trabajando, he tenido una formación científica, sin embargo, en el ámbito profesional ya me he dedicado un poco más a la gestión de las ciencias y veo que las ciencias está en el día a día, ¿no? Y tienen potencial tanto económico, tienen potencial para transformar la sociedad, tienen potencial para hacer cientos de mejoras, y también tiene potencial a la hora de transmitir y generar esta cultura científica, y yo pienso que la sociedad definitivamente, y en nuestra sociedad a nivel local y nacional, merece conocer un poco más de ciencias, tener un poco más de cultura ahí, y esa es tarea de cada uno de nosotros. Y también ese es uno de los motivos por los que esta noche los hemos invitado a Albert, Diana, Edgar, es que porque nosotros somos profesionales jóvenes que tenemos una buena formación científica, que yo estoy seguro que en el día a día vamos a seguir creciendo profesionalmente, pero que comunicar ciencia es una tarea muy importante que tenemos que tener en el día a día. Bueno, ya estamos para acabar esta entrevista y para mí ha sido una alegría tener a mis amigos desde mucho tiempo, porque a Edgar lo conozco más de 10 años, a Albert y Diana un poquito menos, pero por ahí vamos. Y nada, en ese sentido, yo quisiera que ustedes, estamos a puertas de la Navidad, estamos a puertas del Año Nuevo, y es nuestro último programa, así que van a tener la última pantalla de Hablemos de Ciencia para este año, y quisiera que dejen un pequeño mensaje para las personas que nos están viendo. Yo estoy seguro que cada uno de los tres tiene ahí su club de seguidores, y ahí la gente que nos está viendo adicional, ¿qué mensaje les podrían dejar ahora, ¿no? Como nuestro último programa y en relación a la divulgación de la ciencia? Comenzamos con Albert. Albert, Edgar y Diana, nos vamos de largo. Vale. No, solo decir que no olvidemos el pensamiento crítico que Edgar ya lo mencionó. Tengamos bien en cuenta este pensamiento crítico y también seamos conscientes de que ante todos los problemas que el país tenga, pues requiere soluciones, ¿no? Y las soluciones van a venir de nosotros. Entonces, a grandes problemas, estamos obligados a brindar soluciones, así que estamos llamados a luchar para buscar estas soluciones con el pensamiento crítico que se necesita. Bien, Edgar. Sí, igualmente el pensamiento crítico es muy importante. Como ya mencioné, para mí es muy importante el hecho de que la sociedad sea más culta en el ámbito científico, y porque eso nos permite ser una mejor sociedad, ¿no? Tener menos desigualdad, tener mayores oportunidades, mayor libertad para todos, ¿no? Es el ideal al que se pretende conseguir, y eso nos lo puede dar la ciencia, porque la ciencia no solamente son las ciencias naturales, como se suele pensar. Hay las ciencias sociales son mucho mejor, están abarcando y abarcan cosas muy potentes también, y se espera que en el futuro esas cosas hagan una revolución también, igual como ha sucedido con las ciencias naturales. Muy bien, Edgar. Muchas gracias. Dianita. Bien, en todo este contexto pienso que
como profesionales y personas en formación académica, empecemos a tomar mucho más conciencia, informarnos más. Esta no es la primera ni la última pandemia que vamos a vivir como humanidad. Entonces, a cambiar nuestras acciones, ¿no? Nuestras acciones y nuestra vida, y sobre todo informarnos y seguir para adelante. Muy bien, Diana, muy bien, Albert, muy bien, Edgar. Muchas gracias nuevamente por compartir este espacio y compartir un poco de su formación. Cada uno de nosotros hemos vivido diferente nuestra formación en ciencias, nuestra formación profesional. Y yo he visto el desempeño de cada uno de ustedes y definitivamente les deseo lo mejor en su carrera que aún sigue. Les pronostico muchas cosas buenas, definitivamente. Y también, como bien dijo Albert, lo que hacemos también es para transformar la sociedad, es contribuir un poco a este país en el que vivimos, resolviendo los problemas, resolviendo dudas, culturizando a las personas, compartiendo un poco nuestro conocimiento, compartiendo un poco de lo que hacemos, ¿no? Porque muchas de nuestras actividades, si alguno de ustedes trabaja en el sector público, tiene repercusión directa, y si trabajas en el sector privado, también tiene repercusión directa. Entonces, de todas maneras vivimos en una sociedad, y en esa sociedad nosotros queremos que esta sociedad progrese, y ahí somos los llamados. Bueno, también agradecer a todas las personas que nos están siguiendo esta transmisión. Y nada, pues como ya es el último programa de este año, desearles una feliz Navidad a cada uno de ustedes, Diana, Edgar y Albert, y un feliz año nuevo, que el próximo año 2022 les traiga muchas alegrías, muchas cosas buenas y les traiga muchos éxitos. También a todas las personas que nos están siguiendo esta transmisión, muchas gracias por seguirnos en las transmisiones de Hablemos de Ciencia. Este es el último programa del año. Que pasen una muy bonita Navidad con sus familias, que pasen una muy bonita, que tengan un muy buen, próspero año 2022. Y finalmente, agradecer a los creadores de este programa Hablemos de Ciencia, a Entre Líneas, a través de Sol, que está encargada de la producción de este programa, a Ruban, que también nos ayuda con la producción del programa, y a todas las personas que están involucradas en esta plataforma de Hablemos de Ciencia. Un saludo a Entre Líneas, HBA Noticias y Paracientífica Peruana, que nos dan el soporte para que este programa se realice. Bueno, sin más que decirles, muchas gracias por seguirnos en estas transmisiones. Nos vemos el 2022. Gracias. 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 Hasta luego.